Cuando Dina Boluarte, y voy a hacer un pequeño paréntesis que estamos hablando de terrorismo, pero mira cómo es la ideología. Cuando salimos bien en economía, económicamente, con un 5% de crecimiento, ¿qué es lo que hace Dina Boluarte? ¿Lo mantiene al ministro? No, lo saca. Cuando viene el ex canciller González Olechea y él habla y todo el mundo lo aplaude porque puso los puntos sobre las IES en esas entidades supranacionales que no sirven para nada, ¿qué pasó con qué hizo Dina Boluarte? Lo sacó. Cuando las cosas, cuando ella llama al ex, a uno de los, para que sea ministro, a una persona de servicio de inteligencia, un tipo súper capaz que le dijo cómo solucionar las cosas y que Philip Butters en todo momento lo menciona, Liendo Kondo, que fue ministro, ¿qué hizo? Lo sacó. Todas estas organizaciones se han llenado de los socialistas, comunistas, Sendero Luminoso, marxista, leninista, todos ellos están dentro de todas esas organizaciones. Hola amigos, bienvenidos a Tiempo de Cambio. Hoy de verdad estamos muy contentos por de verdad la receptividad, amigo, que hemos tenido durante esta primera temporada y ahora segunda temporada. De verdad, pero estamos muy agradecidos con ustedes porque comparten el video de verdad de temas que no en cualquier lado lo escuchan, amigo. No, y además que muy buenos días con todos primero. Además, lo divertido está en que nosotros nos enfocamos en conseguir información y dárselas a ustedes con citas, parafraseando o citas textuales, para que ustedes también puedan tener la capacidad de conseguir esta información y el libro, si es que ustedes quieren, también lo puedan conseguir. Sí, así es. Entonces, de verdad, muchas gracias porque le das me gusta y compartes el contenido. De verdad, eso nos ayuda bastante y gracias por estar ahí y miras tus videos, de verdad. Pero hoy vamos a hablar un tema bien polémico y que muchos no hablan de estas cosas y es con respecto al terrorismo en el Perú. ¿Ya? Porque ya sabemos que vivimos en el Perú. Yo vivo en el Perú, yo soy de otro país, pero vivo en el Perú. Y son temas que hay mucha falta de conocimiento y también por la mala información, la mentira que también ha existido, o sea, esa mentira de que yo siempre he dicho desde que empecé a investigar sobre el terrorismo, es que los malos escribieron la historia cuando escriben la historia a su manera. Entonces, cuando vamos a la historia, vemos como que los terroristas no son terroristas, sino que fueron como defensores. Sí, y de hecho, como anécdota, cuando yo recién estaba empezando a interesarme, por ejemplo, en el tema de la política y todo ello, yo obviamente tú te vas a buscar fuentes fidedignas, o sea, fuentes serias. Claro. Y graciosamente yo fui a buscar información, ¿sabes dónde? Del famoso documento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y, o sea, yo me acuerdo que debatía y yo, como una persona que me gusta citar y me gusta, perdón, buscar información fidedigna y correcta, yo citaba a la Comisión de la Verdad. Y yo, sinceramente, creía, hasta que obviamente pasó no mucho tiempo, pero un tiempo después, que recién me di cuenta de que eso también fue una herramienta utilizada por el sector comunista para poder ellos protegerse y empezar a generar palabritas que luego iban a generar todo un proceso legal para ellos a su vez poder protegerse, claro. Y que luego pasara lo que pasó con el gobierno de Toledo, que al final los terminó indultando, ¿no? Claro, que eso lo vamos a ver con un poco más de detalle en sí, un poco más adelante. Pero, y tenemos información, que es lo que, una de las cosas que nosotros, como tú lo habías dicho, en nuestro podcast es un podcast de información. Y debido a que nos gusta dar información, investigamos. No es que ya, que él me dijo, que nada. Y tenemos un libro recomendado, que es algo, y lo quiero citar, ¿no? Es periodista José Moriño. Y el libro habla, dice, incluso tiene un hashtag de terrorismo nunca más. Incluso él dice que va a sacar 12 tomos. Yo tengo el segundo tomo, mi amigo tiene el primer tomo. Y vamos a sacar realmente citas que están acá. O sea, cosas que el periodista investigó y las puso ahí, que yo estoy sorprendido porque de verdad lo poco que había investigado sobre el terrorismo cuando comencé a leer estos libros de tantos datos, de verdad
o sea, son muy malos los terroristas, son personas que de verdad hicieron mucho daño a este país, más de una década, o sea, más de una década estuvieron. Pero antes de entrar a lo del libro, es bueno entrar a quién, pues su cabecilla. Ay, ay, ay. Debemos conocer el cabecilla y ¿cómo es? La La mente mente maestra. maestra de todo esto. La mente maestra de esto es mejor conocido como Abimael Guzmán, el camarada Gonzalo. ¿Sabes que entre los comunistas y estos terroristas se usa mucho esta palabra camarada? Sí, claro. Camarada, el camarada. Y a él lo hablaban como el camarada Gonzalo. Y es algo interesante, mira, que yo investigué sobre su biografía para saber un poco ya sobre de dónde viene esta cuestión. Y mira, él creció en una familia de clase media, estudió en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se graduó en Derecho y Filosofía y más tarde obtuvo un doctorado en Filosofía. ¿Verdad? Tuvo una carrera política en el Partido Comunista Peruano en la década de 1960 y rápidamente se convirtió en un líder destacado por la influencia, pues el floro que llaman los peruanos. Era un ¿sabes? tipo que conocía mucho, Sí. o sea, y también era un tipo inteligente, lamentablemente para lo malo, Sí. pero era un tipo inteligente. Su forma de hablar, cuando tú miras las entrevistas o las conversaciones que tenía, por ejemplo, Vladimiro Montesinos con Abimael Guzmán, demuestra la capacidad que tenía ese tipo, ese sujeto, que lamentablemente, así como algunos comunistas que son pues muy inteligentes, pero que lamentablemente con su inteligencia destrozan vidas. Claro. Y en este libro, algo que yo he podido ver, y mira, te digo que yo soy peruano, yo he crecido yo nací en los 90. Yo no viví tanto el terrorismo porque ya estaba terminando, pero yo tenía una idea de Abimael Guzmán, yo tenía una idea de Sendero Luminoso, pero cuando yo he leído este libro, Dios mío, ¿Te pasó lo mismo que yo? No, o sea, yo no puedo creer lo brutal, la bestialidad. O sea, por eso es que algunas personas lo llaman que es una bestia, la bestia, ¿no? Y de verdad, es que no puedes, ni siquiera un animal es tan salvaje para poder idear lo que idearon y esos de Sendero Luminoso y esos grupos terroristas. Es increíble y es inhumano. No, y la mentalidad, pues, que también le implementó a su gente, porque él no mató a todo el mundo. No, claro. Cómo, wow, acribillaba. Y ahí es donde vemos lo que tú decías, ¿no? De que usó su inteligencia para lo malo, pues. Y wow, y algo muy malo. Y amigo, mira, y viéndonos a la cronología del camarada Gonzalo, mira, en 1970 formó y fundó pues un partido comunista del Perú, Sendero Luminoso, uy, que es bien conocido, bastante conocido. Un grupo maoísta que buscaba derrocar al gobierno peruano mediante la lucha armada. Ese era su principal foco, o sea, a la fuerza. Claro, Tomamos el poder a la fuerza. Esa era la forma. Y el objetivo, el poder. Claro, y no me importa de qué manera tomar la fuerza. Entonces, ya, esa era su misión. Y siguiendo, ¿no? con lo que y el liderazgo. Y lo increíble de creo que la influencia en el palabreo, en el conocimiento, como tú hablabas anteriormente, que tenía, es que de una vez se posicionaba como líder, pues, o sea, llegaba y de una, o sea, no era que, no, ahí nomás, sino que también, o sea, tomó el liderazgo, ¿no? Y ahí es donde se empezaron a ocurrir estas desgracias, ¿no? Que sucedieron en el Perú. O sea, podemos hablar de esta generación que entró en 1970 con la misión de llegar al poder sin importar a quién matar. Claro que cuando nosotros nos vamos a los datos registrados, se registra más en 1980 en adelante. Claro, que es lo que mayormente se sabe. Que es lo que la gente como que, no, más se sabe. Incluso algunas citas de estos libros relata, pues, 1980, 1 de enero, incluso a medida que vamos avanzando en el podcast se van a dar cuenta de que cada día lo que hacían estos criminales, terroristas, asesinos. De hecho, por ejemplo, y voy a citar, miren, solo este libro yo me recomiendo comenzando nomás del prólogo. El prólogo que no lo dicta cualquier persona. El prólogo es por el expresidente de la Corte Superior de Lima, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, expresidente de la Sala Nacional para Casos de Terrorismo, Marcos Ibaceta.
Y él nos cuenta en este prólogo que ya estamos hablando de los años, y cito, 71 y 73, donde ya se comenzó a manifestar públicamente este fenómeno político-social con un aparato criminal, que luego ellos predicaban como acciones político-militares en dos líneas, ¿no? O sea, ya vemos cómo esto no es que solamente nace en los 80, primero hay que ver de dónde nace la ideología. A ver, nosotros podemos preguntarnos, ustedes que nos escuchan, y tal vez para los más jóvenes, ¿y a mí qué me interesa lo que hicieron en los años 70, 60, 80, ¿me entiendes? Sí. Y es muy sencillo, tenemos que aprender a entender de que toda ideología es importante, porque del pensamiento, de las ideas, del pensamiento, etcétera, etcétera, provienen las acciones. Miremos aquí, mira lo que nos hemos librado en Perú. Ya se sabía que Castillo, por ejemplo, él estaba de acuerdo en el partido, y no solo él, también Dina Boluarte, por cierto, que es el actual presidente. Ah, está en su ficha, pues. Ellos estaban de acuerdo con el pensamiento de comunista, marxista, leninista, maoísta, y solo faltaba pensamiento Gonzalo, ¿no? Pero a lo que voy es de que ¿en qué terminó Castillo? Hoy en día, y no solo Castillo, vamos a Dina Boluarte, porque a mí me da cólera estos mentirosos, por eso yo no podría ser comunista, porque la mentira. ¿Tú te has dado cuenta que dicen, no, es que la derecha, los de derecha son los que mantienen a Dina Boluarte? Ah, sí, ¿qué tal raza? Mira esto, Cuando Dina Boluarte, y voy a hacer un pequeño paréntesis que estamos hablando de terrorismo, pero mira cómo es la ideología. Cuando salimos bien en economía, económicamente, con un 5% de crecimiento, ¿qué es lo que hace Dina Boluarte? ¿Lo mantiene al ministro? No, lo saca. Cuando viene el ex canciller González Olechea, y él habla y todo el mundo lo aplaude porque puso los puntos sobre las 10 en esas entidades supranacionales que no sirven para nada, ¿qué hizo Dina Boluarte? Lo sacó. Cuando las cosas, cuando ella llama al a uno de los, para que sea ministro, a una persona de servicio de inteligencia, un tipo súper capaz que le dijo cómo solucionar las cosas, y que Philip Butters en todo momento lo menciona, Liendo Kondo, que fue ministro, ¿qué hizo? Lo sacó. Entonces te das cuenta cómo la ideología es tan importante, es fundamental, porque cuando esas ideologías están bien plasmadas, entonces en las acciones se ven la realidad, ¿no? Se ven las consecuencias, ¿no? Y entonces es por eso que tenemos que entender de que el Sendero Luminoso y el terrorismo no comienzan desde los años 80, comienza desde antes con una forma de pensar. Y tenemos que tener cuidado de eso. Sí, no, y qué bueno que traes eso, porque mira, Abimael Guzmán se introdujo en la universidad y en la educación, profesores enseñaban sobre el maoísmo y todo eso. Incluso Abimael Guzmán viajó en muchas oportunidades a China y trajo mucha influencia de guerrilla, ¿no? De todas estas cosas. Así la introdujo en la universidad donde era rector. Es que fue astuto, o sea, algo que dices tú es que fue muy, muy, muy astuto. Entonces ya dijo, ya por acá es la cuestión. Y lo tremendo, que cuando vamos a todo lo que hicieron ellos, todas las cosas, ahí yo me doy cuenta, claro, o sea, fue un lavado de cerebro que se le hizo tanto a los jóvenes de ese entonces, que lo formaron como esos terroristas del momento, y a la hora de hacer estos asesinatos, que cuando yo leí, yo dije, wow, o sea no tenían, o sea, conciencia, no tenían sentimiento, porque fue un lavado de cerebro que fueron desde adolescentes, porque cuando llegas a la universidad estás como fresco. Claro. Perdón. Sí. Estás fresco y introdujo todo esto de acribillar, pues. No, y si te das cuenta, mire cómo es tan importante el pensamiento, porque él se introduce, como tú bien lo mencionas, y como también está citado en este libro, él se introduce ¿dónde? En las universidades, sí. Se introduce en el magisterio, se introduce en cualquier lugar en el que el pensamiento sea traspasado hacia otras personas. Por eso es que el magisterio es tan importante para el comunismo. Entonces, y de hecho lo fue para Abimael Guzmán, porque es ahí donde podían conseguir a ¿quiénes? A los guerrilleros. Porque la pregunta es, ¿quiénes eran los que cometían esos actos de asesinatos? O sea, esta crueldad. Eran personas que eran como tú y como yo, sí. ¿Me entiendes? O sea, era tu compañero de la universidad. Tú, cuando ustedes, las personas que nos escuchan, han ido a la universidad, al colegio, bueno, las iglesias también estaban tomadas. Ahí venía alguien y decía, oye, sí, mira, eso es el pensamiento comunista, bla, 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 bla.
Sí, y luego poquito a poquito te iban introduciendo en esta doctrina, ¿no? ¿Y quién era el que asesinaba? Tu compañero del costado. De Tu hecho, vecino. Abimel Guzmán, eso lo cuento como eso, él estudió en un colegio muy conocido de acá de La Salle, y un tío mío, muy cercano, un familiar muy cercano mío, conoció a Abimel Guzmán. Pero y es que era una persona común y corriente como tú y como yo, ¿no? Y estaba dispuesta a hacer lo que hizo después, ¿no? O sea, por eso el pensamiento es tan importante. Y para acotar un tema, para seguir conversando de esto, Carlitos, miren cómo él, había un problema que ellos se dieron cuenta. Y es un problema que quiero que lo mencionemos ahora y que lo toques, Carlitos, porque te va a sonar muy parecido porque es algo que ocurre hoy en día. Dice, y permítanme, voy a citarlo, dice, el problema para los peruanos fue que cuando Sendero inicia su lucha armada para implantar el terror como medio de acceso al poder, el terrorismo como delito no estaba tipificado en la ley penal, lo que obligó al gobierno de entonces, segundo gobierno de Belaundista, a convocar una comisión de juristas para analizar y proponer una solución urgente. ¿Qué son las leyes? ¿Acaso no son palabras, no son ideas? Y mira cómo desde arranque ya ellos, personas que por eso digo, o sea, Abimel Guzmán era un tipo que sabía lo que hacía, sabía que no había un marco penal, porque él era abogado, sabía que no había un marco legal que deteniera sus actos, y lo aprovechó. Y lo aprovechó. Y eso hoy en día, ¿cómo está el Poder Judicial hoy en día? ¿Cómo está el Ministerio Público hoy en día en Perú? No solo en Perú, ¿cómo está ahora mismo el Poder Judicial en México, que están teniendo problemas con lo de los jueces y que quieren cambiar su justicia? Yo escuchaba a un periodista, la vez pasada, un periodista mexicano que decía, yo envidio al Poder Judicial peruano porque ya tienen 3, 4 presidentes presos y eso es increíble. Perdóname, pero no, tú envidia lo que quieras de Perú menos su justicia, es lo peor que tenemos. Y mira qué coincidencia que Sendero pensara y estuviera al tanto de lo que es la justicia. ¿Qué opinas de eso, Carlitos? No, y es fundamental, amigo, porque la ley es lo que rige un país, pues, y tú conforme a la ley vives o trabajas. Claro. Cuando tú puedes, y esto lo usan mucho los abogados, que es el entrelínea de las leyes, pues, cuando tú tienes algo donde te puedes introducir, lo agarras inmediato. Y claro, ellos sabemos que querían tomar el poder a la fuerza, se aprovecharon ese vacío de una ley donde de verdad no había un marco penal. No existía, no. Entonces aprovecharon y claro, por eso cometieron tantas aberraciones y por eso incito yo mucho a las personas a que conozcamos nuestra ley, conozcamos nuestra constitución, conozcamos nuestros derechos, conozcamos nuestros deberes. ¿Por qué? Porque si yo conozco mis derechos y mis deberes, cuando vengan cosas que violen mis derechos o yo esté violando los derechos de alguien, yo lo pueda saber conforme a las leyes que están dictadas. Claro, que a veces decimos, no, pero esta ley es muy absurda, muy tonto. Ya, pero son leyes que están. Entonces, por eso los incito al conocimiento. Conoce, lee tu constitución, lee tus leyes, entra en el conocimiento. Tal vez no eres parlamentario, no eres abogado, pero eres un ciudadano. Y te riges bajo una ley, bajo una constitución. Entonces, eso es lo que yo incito, amigo, y de verdad, porque mira cómo ellos pueden, mira, ellos que son malos conocían eso, y hay personas que siendo buenos no conocen, y mira, o sea, es lo fundamental. O conocen y son tan apáticos del tema también que se hacen prefiero, ¿para qué meterme en problemas? O sea, ¿para qué? ¿Me entiendes? Miles de peruanos murieron por la masacre del Sendero Luminoso, del terrorismo, del comunismo. Sí. Y mira, y a nadie le interesa hasta el día de hoy, estamos en 2025, y mucha gente todavía no sabe ni por qué imputar, ni le interesa. O sea, tenemos que entender como sociedad, pero no para evolucionar, para seguir desarrollándonos, de que estos temas no son opcionales, se tienen que aprender, se tiene que leer. Y mira, pero no leer cualquier cosa tampoco. No, claro. Porque mira, recordemos cómo es que ellos iniciaban cómo llegabas a ser parte de ellos, del partido. ¿Te acuerdas que hablábamos del partido? Mira lo que dice, y lo cito a este libro que está tan completo. Dice, tendríamos que ir por partes, a Sendero Luminoso y el MRTA.
Sendero Luminoso, especialmente, era una estructura cerrada. Miren, pongámonos en contexto de lo que era Sendero Luminoso. Era una estructura cerrada y compartimentada. Entonces los extraños no tenían acceso y los que ingresaban tampoco se conocían entre ellos. Mira qué interesante. Salvo que pertenecieran a cierto nivel jerárquico. Entonces, ¿cómo era el ingreso como miembro o militante de Sendero Luminoso? Entonces dice, ellos empezaron a infiltrar los colegios secundarios, los institutos tecnológicos, las universidades, donde siempre hay grupos de estudios en los que los mejores estudiantes se reúnen para desarrollar sus tareas. Ahí adoctrinaban a algunos de ellos y terminaban convirtiendo el grupo de estudios en una escuela popular, que dejaba de lado los estudios profesionales para solo hablar de ideología socialista, comunista, marxista y del pensamiento Gonzalo, para que luego de pasar pruebas sobre su ideologización, para elevar su carta de sujeción convertido ya en un soldado comunista, pues para ellos un militante ideologizado era a la vez un soldado. ¿Qué te parece, Carlitos? Claro, claro, mira, es que ideología viene de Dios, pues, es algo que tú haces y es o sea, por eso este hombre que usó su inteligencia para lo malo, es tan importante destacar esto, que él sabía lo que hacía y cómo lo iba a hacer. Sí, claro. O sea, no es que, ay, me desperté y así nomás. No, él había estudiado todo. Incluso algo que me llama la atención de él es el estudio que él tenía, tanto de filosofía, pues, y de saber cómo él, con una ideología, puede hacer que alguien haga maldades. ¿Por qué? Porque es una defensa de una ideología. No es como... O sea, algo de un Dios donde tú haces nombre, lo que sea, con tal de defender a tu Dios. Y estos terroristas, estas personas y estos estudiantes que eran ideologizados, claro, obvia, le daban un arma y era en defensa de Sendero Luminoso. O sea, esa era su defensa. No, y la carta de sujeción, o sea, mira el nombre nomás que tenía, carta de sujeción. O sea, mira el nivel psicológico que ellos te llevaban. Tú no acá venías a dar tus ideas, como cuando entras a un trabajo, que tú tienes que aportar. No, acá no nos interesan tus ideas. Sí. Nos importa que tú sigas y te sujetes a lo que nosotros te decimos. Punto, se acabó. Y ya está. Ya está. Acá tus ideas, acá no me importa. Para los cristianos que les gusta el comunismo, acá Diosito no importaba, pues, obviamente, claro. ¿Me entiendes? Acá tu Dios, claro. Tus cosas, chao, a mí no me interesa un comino. No, en sí su Dios era Sendero Luminoso, pues, el partido. El partido. Como siempre claro. Lo citamos y ahora sí ya lo leíste en el libro de Orwell, ¿no? Claro. El partido. Sí. La hegemonía del partido. No tiene una cara, no tiene un rostro, no tiene una idea, pero sabes que existe y el partido está detrás. Y son los que se encargan de destruirte porque te mandan mensajes constantemente, tipo a Fujimori lo que le terminaron haciendo por lo que pasó, pero eso es otro tema. Entonces, mira esta carta de sujeción. Quiero hablar un poquitito de ella para entender. Háblanos un poco, sí. Para entender la importancia de lo que es el pensamiento. O sea, cómo. Porque muchas veces escuchamos, ay, me manipulan psicológicamente. ¿Y cómo te manipulan psicológicamente? Bueno, sí. Yo les digo porque conozco un poco del tema. Y es que la manipulación viene por las palabras. Claro. Las palabras son una herramienta de guerra. Por eso es que el nombre que te pone carta de sujeción ya te lo dice todo. ¿Me entiendes? Claro. ¿No? Y hay experimentos muy interesantes donde se ha demostrado la obediencia de los seres humanos, que simplemente estamos listos para obedecer. ¿Me entiendes? Es un tema bien interesante, aunque a veces sean cosas malas. Ejemplo, lo que pasó con los nazis y cómo Hitler les mandaban a hacer las cosas que hicieron. ¿Por qué nunca dijeron oye, no, ¿por qué? No, ¿por qué obedecieron? Bueno, entonces la carta de sujeción era una declaración de entrega a la organización y al pensamiento Gonzalo, de su persona, de su vida, de su familia, de su futuro y de todo lo que él significaba para el partido y los fines del partido. Si era aceptado por el comité central, les retenían el documento de identidad, o sea, el DNI, y les asignaban, bueno, en ese tiempo no había DNI, era carta electoral, pero bueno, es otro tema. Le asignaban un alias, sustituyendo su DNI por otro falsificado. Entonces ya era un NN, o sea, un NN infiltrado que pasaba a la clandestinidad. Y tienes por eso es que hoy en día, qué extraño que voten los muertos, ¿no? O qué extraño que no aparezcan... gente que no existe también. Que no existen. ¿Te acuerdas de el que ayudó, ese empresario que ayudó a... Empresario entre comillas, porque no sé cómo ganó su dinero. Que ayudó a Castillo en lo de Chota y en lo de su casa, en Zarratea,
y que él le proporcionaba muchas cosas y él era el contacto, el todo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo aparecía él en RENIEC? O sea, en la entidad que rige nuestros documentos de identidad, aparecía como muerto. Sí. Y tú como un muerto, tú no lo puedes perseguir. Qué extraño que haya, qué coincidencias, ¿no, Carlitos? Qué coincidencias, ¿no? Ustedes que nos escuchan, queridos amigos, que estén pasando cosas similares. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será que hay algo que debemos preguntarnos nuestra audiencia y los amigos que nos estamos viendo? ¿Sendero Luminoso está muerto o aún sigue? Amigo. Muy interesante esa pregunta. Y lo dijo él en su momento, ¿no? Él decía, esto es lo que queda, esto. Y lamentablemente hay muchas personas que aún viven por ello. Sí. Porque ellos fueron liberados muchísimo, la gran mayoría. Claro, que las cabecillas se quedaran encerradas hasta el día de hoy, bueno, mínimo, ¿no? Pero la gran mayoría, ellos están sueltos, libres y siguen trabajando. ¿Entiendes? Eso es lo que hizo Emilio Guzmán era lamentablemente, fue muy inteligente, fue muy hábil, pero lamentablemente para el mal. Sí, para el mal. Y no, y lo que tú dices con la identidad es algo tan fundamental, porque depende a la identidad, es que nos pueden identificar, nos pueden arrestar, o sea, es la identificación, o sea, claro. es algo muy fundamental y ellos sabían eso, y claro, un alias o cualquier otro ya no existe. ¿Quién te va a perseguir? O sea, tú puedes hacer lo malo y es como si no existiera. Es como un muerto en vida, algo así. Exacto. O sea, tenían esas herramientas, tenían ese conocimiento bajada pues por el camarada Gonzalo, pues, o sea, son conocimientos que fueron regidas pues por él, o sea, su estrategia a lo que quería llegar, pues pongamos a fantasmas a asesinar y ya está. Claro, y luego por eso es que ahí venía la dificultad, ¿no? Claro. Porque también, como tú como militar, ya como policía, ponte los zapatos de nuestra hermosa y poderosa policía, que de hecho vamos a hablar de ellos en un rato. ¿Cómo rayos identificas quién pertenece o quién no pertenece al partido? Si es una ideología, es un pensamiento. ¿Cómo? Ya, habían algunos que sí tenían las cartas, pero habían muchos otros que no. Claro. Permítame contarte algo. Ellos, una vez que tenían esta capacidad de hacer que seas un NN, ¿infiltraban qué? Se infiltraban en cárceles. Sí. En las cárceles, ahí ellos ya no eran las cárceles, sino que se volvían bases de guerra, ¿no? Como dice, textualmente lo cito, trincheras de combate, ¿no? Y es que lo que pasa es de que ellos exigían votos de sangre. Sí. Mira, eso era como una secta, ¿no? O sea, sí. Es una ideología. Es que es el comunismo. Claro, es el comunismo. Pero también, además, ¿sabes qué es lo que hacían? Ponte a pensar, cuando tú ibas, ponte que tú eres uno de ellos, tú vas, cometes un atentado, ¿y qué es lo que sucedía? Que obviamente algunos de ellos salían heridos, ¿verdad? Obviamente. Claro. ¿Qué hacían con ellos? ¿Quiénes los cuidaban? ¿Quiénes los curaban? Tiene que ser un profesional en la salud, no puede ser pues cualquiera, tiene que ser un profesional en la salud, tienen los médicos. Tú sabes, yo no sabía esto, este libro para mí ha sido luminoso. Sí, no, para mí también, ¿ah? Mira, dice que tenían una lista de los médicos, algunos a los que obligaban, bajo amenaza de muerte o por ideología, a inmovilizarse en los días que se les ordenaban y que coincidían con los atentados que iban a perpetrar. Entonces, si alguno quedaba herido, movilizaban al médico. Oye, ¿qué pasó con los médicos que son NNs? ¿Dónde quedaron? ¿Qué es de ellos? ¿Dónde están? ¿Te das cuenta? Sí. O sea, esto ha sido una infiltración que por eso luego entendemos y ahí lo ponemos en la imagen, mira qué interesante que está Fujimori, porque él en ese momento, en los años 90, cuando ya lo enfrentó de verdad, porque los otros no enfrentaron, no hicieron nada, dejaron de hacer el problema, ¿cómo rayos haces para identificar quién está infiltrado y quién no? Si son médicos, son civiles, son profesores, son estudiantes. ¿Qué, vas a ir a matar estudiantes? Sí. Entonces, la forma de parasitación del Estado de la que hablaba Lenin, ¿te acuerdas? En su máxima expresión. Sí. ¿Cómo rayos hacías para identificarlos? ¿No? Y eso hacía, y no solo eso, sino que hoy en día, por ejemplo, escuchamos ya mucho acerca de las famosas ONGs, ¿verdad, Carlitos? No solo eso, sino que ya también ellos tenían sus ONGs listas para poder defender a esas huestes. Claro. Es que mira, es que esta cuestión de las ONG, y quiero
introducirme un poco en estas organizaciones no gubernamentales. Es que incluso lo dice, ¿ve? Organizaciones no gubernamentales. Ajá. O sea, que no se rigen bajo un gobierno. Y aparte, no declaras, amigo. Tú no declaras impuesto por medio de una ONG. Y mira lo más, o sea, que yo digo ilógico, reciben beneficios de los estados. Sí, sí, sí. Y por eso estas, o sea, organizaciones, muchos de comunistas se introducen. ¿Por qué? Porque es una manera de, o sea, generar dinero ¿cómo es? Sin un respaldo, pues sin, sin que nadie me esté buscando, o sea, sin tributar, llamémoslo así, o sea, y puedo poner el nombre, no sé, ONG para los derechos humanos, y lo menos que hago es los derechos humanos. ¿Por qué? Porque como es una organización no gubernamental, no depende o sea, de un Estado que esté ahí al pendiente, que mira lo otro. Que muy interesante porque mira, lo que tú ahora vas a hablar sobre cómo ellos usaban las ONG. Sí. Háblanos un poco sobre esto. Mira, acá y voy a citar, este tema aparte fue el accionar de agrupaciones marxistas-leninistas que se organizaron como ONGs defensoras de los derechos humanos. ¡Ay, que me suena! Oh. Por eso es porque hasta ahora están que pitean y hacen tanta bulla para que no les parece muy conocido ahora, o sea, muy nuevo. Esto estamos hablando de 1970, creo. Sí, todavía. De los 70, 80, exacto, sí. Y estructuraron, mira cómo fue, perdón, me quedé acá. Estructuraron un extraordinario sistema de lobbies ante los organismos supranacionales de control para el respeto de los derechos fundamentales, así como para impulsar teorías como las del derecho penal del enemigo, la no criminalización de la protesta y nuevas interpretaciones sobre el debido proceso que, en un contexto jurídico tan débil como el peruano de aquel entonces, facilitaban el accionar y la exculpación de procesados por terrorismos con extrema facilidad. Continúo porque esto es importante. Sí. Al parecer, estas ONGs no tenían alguna vinculación directa con las organizaciones terroristas, pero su prédica y accionar facilitaron la destrucción de todo el marco jurídico antiterrorista y la actividad judicial que culminó con la nulidad de condenas, nuevos juzgamientos con medios de prueba demolidos, excarcelaciones masivas por las razones que todos conocemos, lo que luego facilitó a Abimael Guzmán Reynoso, luego de superar su recodo en el camino, reestructurar sus fuerzas y desatar acciones bajo la nueva estrategia del Gramsci y del Foro de São Paulo. Todas estas entidades, Carlitos, eso de estas ONGs, el Foro de São Paulo, OMS, sí, todas las ONGs, estas entidades nos rigen actualmente. Sí, y ahí es donde nos podemos dar cuenta de por qué estas organizaciones defienden tanto a los criminales. Exacto. O sea, ahí nos podemos dar cuenta porque esto está lleno de ellos. Todas estas organizaciones se han llenado de los socialistas, comunistas, Sendero Luminoso, marxista, leninista, todos ellos están dentro de todas esas organizaciones. Y quiero o sea, enfocarme para que ustedes también puedan abrir los ojos y vean por qué ellos defienden tanto a los criminales y no defienden al ciudadano de bien, porque hay ciudadano de bien, yo me considero un ciudadano de bien. Y hay algo, y mira, y quiero hacer un paréntesis de por qué estas organizaciones y estas ONG, o sea, le tiran mucho a Bukele. Y es debido a que, claro, él le dio duro a la criminalidad y entonces empiezan a llorar, no, los derechos humanos de los criminales. Y es cierto lo que dice, sí tienen derechos humanos los criminales, pero no lo puedo poner por encima de los derechos humanos del otro ciudadano que también tiene derechos humanos. Entonces es algo muy lógico y es interesante que ahora que estamos en el 2025, nos damos cuenta de por qué las organizaciones defienden tanto a los criminales. He allí la razón. Aquí la razón. Y es como que ellos se han encargado literalmente y se encargan de promover la delincuencia. Por eso, cuando vemos a Dina Boluarte, la presidenta actual, porque me fastidia que vengan y la posen como si fuera de derecha, ella no es de derecha, ni nada. Mira lo que hace Dina Boluarte, y lo dijimos. Ya cuando entró esta persona, el exministro Liendo Cono, si mal no recuerdo, que él ha pertenecido al sector de inteligencia, que es un tipo muy cráneo,
Y él agarra y explica todos los problemas, hace toda una investigación, o sea, ya te da todo, le da todo a Dina Boluarte para solucionar el problema sin matar personas. ¿Qué es lo que hizo Dina Boluarte? Lo sacó. ¿Y por qué? Porque ella necesita, porque ella es comunista, necesita que la destrucción siga en proceso. Ella necesita que la delincuencia siga destrozando a las familias. Claro. Ella necesita que haya terror. Claro. Por eso Rafael López Aliaga, cuando ve, él dice ya me he cansado de decirles cuántas veces a ellos para que apliquemos un sistema, un marco jurídico que proteja a la policía y que de una vez nos permita hacer, pero qué extraño que no lo hagan. ¿Por qué? Por eso yo no estoy de acuerdo con la idea de que Dina Boluarte, es que es ineficiente, incapaz. No. La tipa está haciendo lo que su ideología le enseña, o le ha enseñado. El caos, necesitas que la gente tenga terror, que la gente sea pobre, por eso que saca al ministro de Economía que lo está haciendo bien. Necesitas que mantener al partido encubierto, protegido, por eso que mantiene a Cerrón libre. Claro. Como si el tipo fuera un genio. El tipo no es un genio, el tipo es un ser humano, tiene sus limitaciones y ya es la policía. La policía es experta capturando, ¿no lo va a capturar al tipo? Ay, por amor de Dios. Sí, y quiero hacer algo, como resaltar a la Policía Nacional del Perú. De verdad, cómo se han preparado. Estuve leyendo un libro de cómo ellos se preparan, amigo, y me pareció muy magnífico, porque se preparan para el terror. Y ahí es donde mira la cuestión. Si tenemos una policía tan preparada para toda esta criminalidad, para todo este terror, ¿por qué no se hace? Y es ahí la disposición política. Claro. Es ahí la disposición política. No es que los policías no tengan capacidad. No, están muy capacitados para apresar al delincuente. Y mira con la tecnología que ha avanzado, como están preparados hoy en día. Pero no lo hacen es por la voluntad política. Simple y llanamente que el socialista, el comunista, para él es mejor que haya delincuentes. ¿Por qué? Porque los delincuentes votan por ello. Y es demostrado, amigo. En todos estos países comunistas, donde votan los presos, adivina por quién votan los presos. ¿Por Maduros, será? Por Maduros, por un Lula, por una Kirchner. Sí. Es interesante este detalle. Y es que los más interesados en que haya delincuencia, en que haya criminalidad, son los comunistas y las ONG. Porque se benefician de esto. Claro, ya vamos a dar montos en este libro que está tan bien documentado que vamos a dar el número de teléfono para conseguirlo, aunque creo que no sé si seguirá, pero vamos igual a intentarlo para que a ver si nos escucha tal vez el autor. De pronto, sí. Si el autor nos mira, por favor, denos un nuevo número para que nosotros podamos conseguir más libros de estos y promoverlos. Mira, te quiero leer lo que pasó y por qué es la importancia de lo que acabas de decir de la figura política. Y por eso ponemos a Fujimori. Porque si no hubiera sido por Fujimori, y ojo, no lo digo yo, lo dicen alto no, mando. Mira, y si quiero te cito datos, mira, favor, datos. Por favor. Que no, si yo no soy ni pro fujimorista, yo no soy ni antifujimorista, pero es la verdad. Pero a mí me gusta la verdad. A mí me gusta la verdad. Mira, durante el gobierno de Fujimori, incrementaron los ejercicios de la policía. O sea, hubo más como que policías en la calle, pues, dentro. Porque vemos los otros gobiernos, mira, 1875, 2384, fueron los patrullajes ya que daban los otros policías. Pero ahora vámonos al año 1992. 101.254 patrullajes. ¿Implementados por quién? Por Alberto Fujimori. Y ahí es donde vamos a la disposición política. Mira, nosotros hablamos mucho incluso a mí me gusta mucho la filosofía política, y hablamos de Leviatán, ¿te acuerdas? Claro. El Estado es el Leviatán. El Estado es el Leviatán. O sea, que a mí alguien me diga que el Estado no puede con los terroristas, o es terrorista o está pagado por los terroristas. Claro. ¿Por qué? Porque Max Weber, o sea, él define el Estado como el monopolio de la fuerza. Claro. Tienen toda la fuerza. Y Fujimori lo entendió. Y mira toda la movilización en su gobierno. Y nada más te estoy hablando de 1990. ¿Ya? O sea, hizo 101.254 patrullajes. En 1993, 99.854. Y ahora vámonos a 1983. 1.871 patrullajes. Mira, no lo multiplicó, lo triplicó, ¡Ay, Dios mío! ¿Ves? ¿Por qué?
porque el Estado es el monopolio de la fuerza. El Estado sí puede acabar con el terrorismo, pero se necesita disposición política. Por eso si seguimos votando por gente como Dina Boluarte, con Castillos, y vamos a hablar de los actuales candidatos más adelante, por un López Chau, por ejemplo, que es un comunista de estos, si seguimos votando por esta gente, ¿qué nos va a pasar? Sí. O sea, vamos a seguir en la misma tontería de delincuencia, de inseguridad, de pobreza. Ya, pues, basta, Sí. por amor de Dios. Mira, permíteme leerte también eso que es súper interesante. En la desesperación estatal, y cito, frente al avance de la guerra política de Abimael Guzmán Reynoso, avalado con fallos de la CIDH, o sea, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de entonces creó la famosa Comisión de Indultos, cuya constitucionalidad es discutible porque no trabajó para indultar, sino para declarar la inocencia del indultado con un disfraz idóneo para eliminar la competencia de la sana plena de la Corte Suprema en esa materia. Actualmente, nadie sabe nada de los indultos, pero es previsible que sigan actuando en la penumbra en el proceso de infiltración y desarrollo de la nueva estrategia Sendero para llegar al poder. Entre 1997 y el 2000, la concesión de indultos con ese contenido procuró ser muy rigurosa. Estamos hablando de la última etapa del gobierno de Fujimori. Claro. No, o sea, Fujimori y su gobierno, y obviamente las entidades jurídicas en aquel entonces, procuraron ser muy rigurosas con una comisión cuyos integrantes procuraban actuar con prudencia. Pero a partir del 2000 hasta el 2004, gobierno de Alejandro Toledo, cuando ya se había demolido el marco normativo antiterrorista, los indultos se masificaron y a la vez el gobierno de Alejandro Toledo, mediante decretos legislativos, anuló todos los procesos judiciales y las condenas impuestas en ellos a pesar de la recomendación del Tribunal Constitucional para que las nulidades se declararan progresivamente y a pedido de parte, aunque el gobierno en referencia no se quedó allí, sino que modificó el Código Penal, disminuyendo significativamente las penas, con lo cual los nuevos juzgamientos, sin medios probatorios actualizados, saturado el sistema de justicia y con penas más benignas, era más que obvio que las absoluciones se sucederían unas a otras y cualquier condena con pena rebajada subsumiría los años de reclusión, quedando expedita la liberación de los condenados. Sus amiguitos. Volvemos a hablar de la importancia del político de turno. Sí. Fujimori en su gobierno, y porque siempre dicen, Fujimori 1, Fujimori 2 fue malo. No, señor. En las últimas etapas, en los últimos años ya para que él saliera del poder, estamos hablando ya del 97 al 2000, seguía fortaleciendo los actos antiterroristas, seguía trabajando en base a ello. Él no se quedó quieto. Y sin embargo, Toledo en el 2000 hizo todo lo contrario y él es el que se encargó de que estemos hoy en día así. Sí. O sea, la gente, tenemos que saberlo y tenemos que saberlo con datos, porque si no, nos van a seguir engañando y va a venir luego otro Castillo que ha sido Sendero Luminoso en el poder y luego nos van a estar a nosotros perjudicando. Claro. Tenemos que ser honestos y saber la realidad. Y eso es lo importante de saber, amigo, la verdad, o sea, saber, porque nos han pintado tantas mentiras que la gente hasta se cree, porque mira, investigando yo sobre todo esto, siempre se dice la mentira, no, es que Fujimori renunció por fax. No, Fujimori renunció por fax. Mentira. Es falso, porque para emitir una renuncia presidencial debe ser un documento escrito y original. ¿Ves? Y ellos dicen por fax, claro, porque una de las personas envió un fax y le hizo llegar, pero el documento original, o sea, escrito, sellado, firmado por él, llegó. Porque es así, claro. Es que se maneja, es que constitucionalmente es así. No es que yo voy a enviar un mensaje de WhatsApp y renuncié. No. Debe ser un documento escrito. Pero tú le preguntas a cualquiera y te dice, no, él renunció por falso. No, pero es que solamente por decir lo que estás diciendo y por decir verdad, eres un fujimorista. Sí. ¿En serio? Esa tremenda bobada nos han hecho creer. En serio, y no lo digo por nosotros, lo digo por mucha gente. Yo conozco a muchas personas profesionales, mayores, o sea, gente inteligente y todo eso, que se creen estas tonterías, sí. Porque la manipulación de la izquierda es muy eficaz. Y lo que hablábamos en los capítulos anteriores cuando hablábamos del nazismo, la repetición de la noticia. Puede ser mentira, pero mientras más la repite y la veas, la gente se lo cree. Claro que Entonces, sí. Ellos han hecho todo esto con la historia del terrorismo. Y mira, amigo, es bastante interesante porque nosotros pensábamos hacer un capítulo nada más del terrorismo, pero viendo, de verdad, o sea, esto es enriquecedor, de verdad, yo hasta me he sorprendido, de verdad, de las cosas que yo he encontrado en estos libros y cómo acribillaban a las personas. Vamos a tener un segundo capítulo, donde vamos a citar
hasta los días y los crímenes que ocurrieron esos días, que está acá en estos libros, Sí. está acá en estos libros. Y también vamos a hablar un poquito de cómo la policía está preparada en este país, que es muy fundamental. Dejemos de creer, de verdad, dejemos de creer lo que dice la prensa, de que, ay, que la policía, que yo no sé qué, que la policía. No es la policía. Es la disposición política. Tenemos una Policía Nacional del Perú muy preparada. Y no lo digo porque conozco personas, no lo digo porque tengo amigos policías, no. Lo digo porque lo he percibido, lo he investigado. O sea, no me he quedado con lo que me han dicho la gente. Entonces, de verdad, este ha sido un buen capítulo, amigo. Me encantó. Y hay más. Es que hay demasiada tela por rebanar. Es que es muy amplio el tema, ¿no? O sea, tenemos, mira, solo hemos hablado del prólogo. del prólogo. Solo el prólogo. O sea, imagínate todo. Acá nos falta demostrarles realmente lo que es el terrorismo, lo que es el comunismo. O sea, acá no estamos hablando de lo que, ay, yo creo, porque me cae mal, porque soy fujimorista. O ellos lo dicen porque son de derecha. O porque, no, para ellos nosotros somos ignorantes, brutos. O sea, ¿qué nos han dicho? Que tenemos que aprender a leer, que tenemos comprensión lectora. Sí, claro. Es que no tienen argumentos, porque esto es el comunismo. Sí. Y vamos a mostrar, y este libro nos ha encantado, de verdad, el autor, por favor, si de alguna forma nos escucha o José sabe, Muriño, si nos escuchas, queremos hacerte una entrevista. Sí, de verdad. Porque este libro lo vamos a mega recomendar, y vamos a mostrar algunas partes. Obviamente tampoco queremos quitarle, queremos que lo lean, ¿no? Claro, la idea es que no nos crean, la idea es que lo lean. Vamos a mostrarles cada uno de los atentados que realizaron. Sí. Ustedes acaban de leer las cifras que ganan de dinero las ONGs. Ustedes van a ver muchísima información de lo crueles, de los sanguinarios, de lo malditos que fueron esos comunistas, esas personas. Porque para ser comunista realmente uno tiene que ser malo. De verdad, porque tienes que, o sea, si quieres ser comunista, si a alguno de ustedes les interesa políticamente ser llamado comunista o pertenecer al partido, porque yo conozco y tengo amigos que son comunistas, tienes que ser una persona mala. Sí. Así sencillo. Pero no, ¿cómo vas a ofenderlo? ¿Cómo vas a echarles basura? No, lo vamos a ver en el siguiente episodio. Así que muchas gracias. Gracias por quedarte hasta el final del video. De verdad, no te olvides darle me gusta, compartirlo y escribe ahí, haz tu comentario de qué te pareció, es interesante. Tal vez no sabías algunas cosas como yo, que recién también o sea, he entrado el conocimiento debido a estos libros que estamos leyendo. De verdad, muchas gracias. Y para el próximo capítulo estará extraordinario. Así que, chao, nos vemos el próximo semana. Bye, bye.